Día 9. Pecado, rechazo al amor de Dios. Contra ti solo pequé, Señor, hice la maldad que aborreces. Salmo 51. ¿Qué es el pecado? El pecado es faltar contra el amor de Dios o del prójimo a causa de un apego indebido a otros fines que atraen. San Agustín dice que pecado es una obra, una palabra o un deseo contrario a la ley de Dios. El pecado es ir contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta del amor de Dios. San Agustín afirma que pecar es amarse a sí mismo hasta despreciar a Dios. ¿Qué es el pecado original? Es aquel que heredamos de nuestros primeros padres y por lo cual nacimos sin la gracia santificante y sometidos al desorden de nuestras malas inclinaciones, a la ignorancia, a los sufrimientos y al peligro de la muerte eterna. Clases de pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay pecados espirituales y pecados carnales, pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. El no hacer lo que se debe de hacer. La gravedad del pecado, pecado mortal y venial, conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. El pecado mortal. Se llama mortal porque nos hace perder la vida de la gracia, o sea, la vida sobrenatural de nuestra alma, y nos pone en peligro de condenación eterna. Para que un pecado sea mortal se necesitan 3 condiciones: que haya materia grave, pleno consentimiento y pleno conocimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La calidad de la persona lesionada cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta. Lo mismo que las precisiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete con malicia, por elección deliberada del mal. Con el pecado mortal ofendemos gravemente a Dios, perdemos la vida de gracia y el derecho al cielo. Nos exponemos a grandes castigos de Dios en esta vida y merecemos el castigo eterno en el infierno. Cuando cometemos la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos arrepentirnos, pedir muchas veces perdón a Dios, hacer propósito de no volver a ofenderlo, ofrecerle oraciones y buenas obras en satisfacción de nuestra culpa y hacer una buena confesión.
El pecado venial es hacer, pensar o decir algo contra la ley de Dios o la ley humana en materia leve, o también en materia grave, pero sin grave advertencia o sin grave consentimiento. El pecado venial es señal de que hay un afecto exagerado a los bienes creados, impide el progreso del alma en la virtud y va llevando poco a poco a cometer el pecado mortal. Pero no nos priva de la amistad con Dios. Es casi imposible para el ser humano permanecer sin cometer pecados veniales, pero no los consideramos poca cosa, porque ni son tan temibles por su peso, sí lo son por su gran cantidad. Con el pecado venial disgustamos a Dios, se afea nuestra alma, perdemos grados de gloria para el paraíso eterno, nos disponemos al pecado mortal y merecemos castigos del Señor. Pecado lleva a más pecados. Cada pecado que se comete trae facilidad para cometer nuevos pecados y se forma el vicio de la repetición de actos y llegan las malas costumbres, porque cada pecado tiende a reproducirse y repetirse. Los pecados capitales se llaman así porque son causa de otros muchos pecados y son 7. Orgullo, avaricia, envidia, ira, impureza, gula y pereza. Remedios para no cometer pecados. La Iglesia Católica ha experimentado 4 remedios muy efectivos para no cometer pecados: orar, pedir mucho a Dios para que nos ayude, evitar hacerlos, pensar que Dios nos oye, nos ve y lleva cuenta de todo lo que hacemos, pensar que todo pecado disminuye nuestra amistad con Dios y trae castigos. Práctica. En el día de hoy recitaré la oración a mi ángel de la guarda y rezaré 3 Padres Nuestros en su honor, pidiéndole que no me dejen caer en el pecado. He venido no para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Lucas capítulo 5, versículo 32.